Lógica de programación. La habilidad más codiciada por los juniors y el secreto peor guardado de los seniors. Pero hablando en serio, mucha gente me ha preguntado, sobre todo si están estudiando o si están comenzando su carrera en desarrollo de software, me han preguntado cómo podemos mejorar la lógica de programación, cómo podemos desarrollar la lógica de programación. Así que este video va de eso, te daré algunos tips y también algunos recursos que te van a ayudar a mejorar o desarrollar tu lógica de programación. Pero antes que nada, vayamos al comienzo. ¿Qué es la lógica de programación? A grandes rasgos, podemos definir la lógica de programación como justamente un conjunto de principios que utilizamos para poder resolver problemas y poder diseñar, escribir y depurar software. ¿Sí? A través de reglas lógicas y algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Pues son básicamente una secuencia de pasos que nosotros definimos para llegar a implementar esa solución o esa resolución de ese problema en software, ¿vale? O lo que es lo mismo en código, traducir esa secuencia de pasos a código. ¿A través de qué? A través de las herramientas que tenemos como lo son variables, ciclos, estructuras de datos, condicionales, entre otras cosas, ¿sí? Ya te empieza a sonar la cosa. Y si te fijas, todo lo que hemos dicho hasta ahora es agnóstico totalmente a los lenguajes de programación, es decir, la lógica es justamente el proceso mental por el cual tú desglosas un problema o desglosas o defines una secuencia de pasos para la solución de ese problema y lo traduces luego a el código. Y es por eso que justamente decimos que la lógica de programación es aplicable a cualquier otro lenguaje. Si desarrollas bien la lógica, no importa el lenguaje con el que estés desarrollando en principio. Ahora que sabemos qué es la lógica de programación, pues la pregunta del millón es cómo podemos desarrollar esta habilidad. Y al ser una habilidad un tanto abstracta, pues justamente el foco principal para desarrollarla será la práctica. Te voy a dar justamente ahora algunos tips y algunos recursos que te van a ser útiles para justamente practicar cosas y hacer y construir cosas que te ayudarán a desarrollar esta lógica de programación. Partamos del hecho de que pues ya estamos familiarizados con lo que son los conceptos básicos de programación, por ejemplo, operadores, variables, estructuras de control, etc. Y además, pues ya has elegido algún lenguaje que quieras estudiar o aprender, sea JavaScript, sea Python, sea Java, sea C, el que sea. Entonces, tip número 1. Resuelve ejercicios. Bien, retos y catas de código. ¿Vale? Estos ejercicios se caracterizan por ser ejercicios pequeños, son ejercicios netamente lógicos. Por ejemplo, el hecho de resolver operaciones matemáticas a través de un bucle, bien, a través de recursividad y a través de otras estructuras de control que te vayan a ayudar a abordar un problema lógico desde distintos puntos de vista. Esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque los problemas en programación no tienen una única solución. Tendrán una solución con más o menos performance, pero siempre se pueden atacar desde distintos puntos de vista. ¿Vale? Entonces, parte de desarrollar la lógica de programación es justamente desarrollar la habilidad de poder ver y de poder probar distintas aproximaciones a la resolución de un problema para no estancarnos justamente con una sola que puede no llegar a resolver lo que queremos hacer. ¿En dónde puedes conseguir ejercicios para practicar? Pues tenemos infinidad de sitios. Por ejemplo, tenemos sitios como HackerRank, Project Euler, LeetCode, Advent of Code, bien, entre otros. Y estos sitios se caracterizan justamente porque los problemas son agnósticos al lenguaje, es decir, puedes resolver los problemas que te plantean, los enunciados que te plantean en el lenguaje que estés aprendiendo, porque aquí lo interesante es resolver el problema más allá del lenguaje en que lo implementes. Consejo número 2. Realiza proyectos. Si bien los problemas que acabamos de plantear en el consejo número 1 sirven para atacar problemas pequeños lógicos, ¿sí? Obviamente también queremos tener esa percepción y esa capacidad de resolución de problemas en proyectos un poco más orientados a lo real, ¿vale? Entonces, justamente esto te dará la habilidad no solamente de resolución de problemas, sino también de desglosar tareas. Bien, y esto es sumamente importante. Si quieres saber más sobre el tema de justamente desglosar y pensar antes de escribir el código, dejo por aquí en la descripción un vídeo donde hablo justamente de este tema. Estos proyectos pueden ser de lo que tú quieras y eso es lo interesante porque vas a comenzar desde cero, en blanco, y eso te va a dar la habilidad de empezar, de familiarizarte mucho más con el lenguaje que estás aprendiendo, que estás usando, y además de darte la capacidad de visualizar pequeños focos más allá de una imagen mucho más grande y pues obviamente más difícil de atacar, ¿sí? Los proyectos pueden ser, como dije, de lo que tú quieras. Es decir, puedes tener un problema, sea personal, por ejemplo, quieres gestionar tus propias cuentas, puedes hacer un software para ello. Quieres gestionar tus to-dos, tus días, tus actividades, tu trabajo, también puedes hacer una aplicación, una web, lo que sea, para ello, ¿sí? O puede ser un problema un poco más grande. Por ejemplo,
Puede ser un problema a nivel de comunidad, pues no sé los horarios del autobús que pasa pues cerca de mi casa. Pues hago una aplicación y comienzo a ver cuáles son los horarios y la disponibilizo para que toda la comunidad tenga los horarios del autobús. ¿Sí? Además de eso, si no se te ocurre ninguna otra cosa que puedas solucionar, pues también puedes clonar sitios web o clonar software. ¿En qué nos ayuda esto? En justamente pensar la estructura del software de forma interna y poder replicarla, pero a nuestra manera. Y esto justamente te va a ayudar a desarrollar todo este tipo de habilidades, ¿sí? De definición, de codificación, de desglose y de limitación de lo que tienes que hacer e ir avanzando paso a paso hasta que incrementalmente tengas el software completo. Y como bonus, pues esto también puede ir como proyectos a tu portafolio personal. Consejo número 3. Participa y únete a comunidades como la de programación en español, justamente. ¿Por qué? Porque más allá de aprender o desarrollar lógica de programación, recuerda que esto se hace en equipo. Desarrollar software a nivel profesional se realiza siempre en equipo, así que siempre vas a tener feedback de otras personas, siempre vas a tener puntos de vista de otras personas y siempre vas a colaborar con otras personas a la hora de desarrollar software, ¿sí? No es algo que se haga usualmente en solitario, ¿vale? A menos que seas freelancer, por ejemplo, e incluso como freelancers a veces tenemos que colaborar con equipos porque somos incluidos en un equipo de software. Entonces, ¿en qué nos ayudan las comunidades? En que justamente estamos hablando con otros desarrolladores, aprendemos cosas nuevas, vemos otros puntos de vista para la resolución de un mismo problema y además en las comunidades solemos hacer eventos de desarrollo en equipos. Por ejemplo, en programación en español está el Debathon. Es un evento donde pues justamente unimos equipos de desarrolladores, sean juniors, semi-seniors o seniors, les asignamos un proyecto al azar y gestionamos todo el proyecto con metodologías ágiles y además, pues obviamente comparten un repositorio, así que se enfrentan también, se obligan a enfrentarse a nuevos retos, como por ejemplo la resolución de conflictos en un repositorio, la organización, la planificación, la definición del stack, el diseño del software, todo esto, bien, nutre muchísimo el hecho de poder colaborar al desarrollar software y también pues el hecho de desarrollar nuestra lógica de programación y además pues obviamente las bases para diseñar software y pues definir lo que debería tener nuestra aplicación o nuestra web o lo que sea que estemos desarrollando. Para unirte a las demás redes de programación en español y participar en la comunidad de Discord y otras redes, pues te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Otra cosa que considero súper útil es ver código ajeno, ¿sí? Leer código de otra persona nos hace plantearnos otras formas de codificar, nos hace plantearnos o buscar incluso otros conceptos que no conocíamos de la implementación de algo en nuestro lenguaje o el lenguaje que manejamos, ¿sí? Además de cómo aproximarnos desde otro punto de vista a la solución de un problema. Y eso pues obviamente es como si comenzáramos a agregar herramientas a nuestra caja de herramientas mental. Y eso amplía mucho nuestro espectro de visión a la hora de pues, atacar cualquier cosa que se nos asigne. ¿Dónde podemos leer código de otra persona? Pues por ejemplo colaborando con proyectos open source en GitHub. Sí, hay muchísimos proyectos que están abiertos y que podemos descargar y podemos colaborar. Si encontramos un bug, por ejemplo, en una librería, podemos ver el código fuente, resolver el bug y luego hacer una pull request y pues allí estaremos colaborando con la comunidad que mantiene esa librería. ¿Sí? Por ejemplo. Otro ejemplo es viendo tutoriales o cursos o lo que sea en redes como YouTube, ¿sí? Vemos cómo podemos aproximarnos o cómo se puede aproximar otra persona a la solución de un problema a través de código y a partir de ahí vamos aprendiendo. Eso sí, trata de luego pensarlo desde tu punto de vista y de hacerlo a tu manera, ¿vale? No te quedes solamente con la aproximación de otra persona porque entonces no estarás desarrollando tu propio criterio. Consejo número 5. Refactoriza tu código. A medida que vamos avanzando y vamos profundizando en el lenguaje que estamos usando, vamos mejorando nuestras prácticas a nivel de código y por lo tanto nuestra lógica, tiene mucho sentido volver un poco atrás, mirar atrás y ver el código que ya tenemos, por ejemplo, de algún proyecto que ya hayamos realizado y ver qué mejoras podemos implementar. Esto nos generará la costumbre, bien, o el hábito de pues siempre ir mejorando nuestro código y por lo tanto pues comenzar a pensar las cosas de una manera un poco más limpia, digamos, desde el principio, ¿sí? Así que la refactorización aquí, eso sí, en pasos pequeños, siempre viene bien y es importante. Consejo número 6. Toma notas, ¿sí? No hay algo más útil que tomar notas. No importa si es un pedazo de papel, no importa si es una aplicación. De hecho hay una que me gusta mucho, se llama Excalibur. ¿Sí? Y aquí pues puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer diagramas, puedes hacer dibujos, tomar notas.
a escribir lo que sea que se te ocurra, y estas notas, pues obviamente lo que te recomiendo es que sean los pasos, bien, el algoritmo, o la receta de la solución del problema al que te estás enfrentando. Bien, el hecho de plasmarlo te va a permitir verlo desde un punto de vista un poco externo y pues comenzar a indicar o a detectar si te hace falta algún paso adicional, si algo no te queda del todo claro y por lo tanto tienes que plantear una duda, si pues se te ocurre un par de vías de aproximarte a pues, la solución de un problema y pues tienes que investigar ambas, etc. Bien, así es que esto es súper útil para descargar tus ideas y pues poderlas acomodar pues en un paso o en un flujo, mejor dicho, de pasos lógicos. Consejo número 7. Cuando ya estés familiarizado con el lenguaje que estás usando, cuando ya tengas práctica a nivel de desarrollo de software, comienza a escribir tests. Bien, no tienes que testear toda la aplicación, pero el hecho de escribir tests te va a permitir pensar mejor el código. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos testeando algo, por ejemplo, una función, ¿sí? A través de delimitar lo que es la funcionalidad del bloque de código que estamos escribiendo a través de un test, nos va a permitir que esa función se piense de una forma mucho más simple o mucho más concreta. Bien, además desde los tests podemos comenzar a mejorar nuestra percepción de los caminos alternos que puede tomar esa función o esa funcionalidad en general en caso de pues, un error, en caso de que no se le pase algún parámetro, en caso de que reaccione de otra manera. Bien, y eso nos va a permitir pensar mejor el código en un futuro. ¿Vale? Así que, lo dicho, no tiene que ser una suite de tests sumamente grande, no tienes que aplicar TDD desde cero si no estás acostumbrado a ello, pero comienza a escribir tests pequeños y pues poco a poco irás mejorando esta práctica hasta pues pulir bastante no solamente tu código, sino que intrínsecamente la lógica que aplicas al escribirlo. Estos han sido algunos de los tips que quería compartir con ustedes. Si les ha gustado y quisieran pues una segunda parte, por ejemplo, hablando de cualquier otra cosa, pues por favor déjalo en los comentarios y pues así lo tengo en cuenta. Si te ha gustado el vídeo, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal, a las demás redes de programación en español, participa en nuestra comunidad y será hasta un próximo vídeo. Desde aquí un gran abrazo y que tengan buen código.